El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de la casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que había dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hoy quiero iluminar esta reflexión con un cuento de un autor anónimo que se titula Dos amigos y el oso. Dice así: 2 amigos que emprendían una larga caminata por el bosque con la consigna de acompañarse y ayudarse en lo que fuera necesario, incluso la muerte, paseaban un día por la montaña. Iban charlando tan animadamente que no se dieron cuenta de que un gran oso se les acercaba. Antes de que pudieran reaccionar, se plantó frente a ellos a menos de 3 metros. Horrorizado, uno de los hombres corrió al árbol más cercana y de un brinco alcanzó una rama bastante resistente por la que trepó a toda velocidad hasta ponerse a salvo. Al otro no le dio tiempo a escapar y se tumbó en el suelo haciéndose el muerto. Era su única opción y si salía mal, estaba acabado. El hombre, subido al árbol, observaba a su amigo quieto como una estatua y no se atrevía a bajar a ayudarle. Confiaba en que tuviera buena suerte y el plan le saliera bien. El oso se acercó al pobre infeliz que estaba tirado en la hierba y comenzó a olfatearle. Le dio con una pata en un costado y vio que no se movía. Tampoco abría los ojos y su respiración era muy débil. El animal le escudriñó minuciosamente durante un buen rato y al final, desilusionado, pensó que estaba más muerto que vivo y se alejó de allí con aire indiferente. Cuando el amigo cobarde comprobó que ya no había peligro alguno porque el oso se había ido, bajó del árbol y corrió a abrazar a su amigo. Amigo, qué susto he pasado. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algún daño ese oso entrometido?, preguntó sofocado. El hombre, sudoroso y aún temblando por el miedo que había pasado, le respondió con claridad: por suerte estoy bien. Y digo por suerte porque he estado a punto de morir a causa de ese oso. Pensé que realmente eras mi amigo y que me ibas a ayudar y auxiliar. Pero en cuanto viste el peligro, saliste corriendo a salvarte tú, y a mí me abandonaste a mi suerte. A partir de ahora, cada uno irá por su lado, porque yo ya no confío en ti. Y termina el cuento diciendo: y así fue como un susto tan grande sirvió para demostrar
que no siempre las amistades son lo que parecen. ¿Cómo lo ven? Y entonces quise tomar este cuento porque miren, dentro de todo el contexto de Jesús expulsando a los vendedores y los fariseos diciendo, pero entonces muéstrenos un signo de por qué usted está expulsando a los vendedores. Jesús le dice, tú en este templo yo lo reconstruiré y todo. Entonces dice el Evangelio al final, dice, mientras Jesús estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacían. Pero Jesús, como hombre sabio, no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie. Entonces Jesús sabía, como decía el cuento, que pues muchas veces los amigos no son lo que parecen. Y dentro de ese contexto de la lectura del Evangelio, dentro de ese contexto del cuento, nosotros hace aproximadamente 20 días hicimos un compromiso con Dios cuando iniciamos el tiempo de la Cuaresma, que era vivir en la fidelidad de la alianza con Dios nuestro Padre. Y una alianza que fundamentábamos en oración, en ayuno y en limosna. Y la pregunta del Señor es, ¿a hoy después de 20 días le hemos cumplido? ¿Hemos sido coherentes con lo que le hemos prometido? Porque este amigo le dijo, iré contigo hasta la muerte. Y cuando tú aportas la muerte, lo abandonó. Nosotros ya llevamos 20 días, le dijimos a Diosito, vamos a ser fieles en oración, en ayuno, en limosna. ¿Qué tanto lo hemos vivido? ¿Jesús puede confiar en nosotros como amigos? ¿Qué piensan ustedes? Algunos me hacen con la boca como, ¿qué piensan ustedes? ¿Le hemos cumplido a Dios? No. Y no le hemos cumplido a Dios, uno, porque miren, el Adviento, la Cuaresma es un tiempo de oración. Y un tiempo de oración en el compromiso de cambio, conversión, dedicación, entrega a Dios, que nos debería llevar a vivir, como lo decía hoy el Evangelio, procurando que el celo por la casa del Señor nos devore. O sea, nos debería llevar a vivir para Dios, en Dios, entregados a Dios y permitiendo que Dios realmente sea el protagonista de nuestra vida durante estos 40 días. Y cuando hablamos de ello, pues si nosotros nos damos cuenta, el celo por la casa del Señor no nos devora. Porque miren el ejercicio que les voy a poner. Primero, nuestra participación en las celebraciones eucarísticas son rituales, externas y temporales. Y el celo por la casa del Señor nos debería llevar a vivir una celebración que sea espiritual, no ritual, no debería ser exterior, sino que debería ser interior, y no debería ser puntual, sino permanente. Y les voy a poner el ejercicio porque yo digo que el celo de la casa del Señor nos devora, por como lo dice el Señor en el Evangelio, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces venga, les hago una preguntita. ¿De quién es la primera lectura? ¿Del Levítico? ¿Del Éxodo? ¿Y qué decía la lectura del Éxodo? Ok, ¿atrás te escucharon? ¿Sí? ¿Y cuál era la promesa que Dios hacía? Porque no fue solamente los 10 mandamientos. ¿Qué decía Dios? Bueno, pero póngale cuidado, como que fuiste la única que escuchaste. Porque dice el Señor, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que allá arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, lo que Dios nos pide es que le seamos fiel a Él, porque Él es el único Dios, y que no nos peguemos a ídolos, porque esos ídolos nos apartan de Dios. ¿Qué decíamos en el Salmo?
Yo no sé si es que el sonido está fallando. Prueba de sonido, sonido, ¿escuchan? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y la segunda lectura de quién era? ¿Y qué decía? ¿Qué decía Pablo? ¿Y el evangelio de quién era? ¿Sí se dan cuenta cómo nuestro culto a Dios es un culto ritual, externo y temporal? Y lo que el Señor dice en su palabra es muy cierto, porque somos un pueblo que lo honramos con los labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y cuando yo hablo del rito, yo hablo de la celebración, nosotros le dijimos a Dios, Diosito, esta cuaresma vamos a vivir apegados a ti, vamos a fortalecernos en tu presencia, vamos a cumplirte y tú vas a ser el protagonista de nuestra vida durante estos 40 días. Solo les hago una pregunta así, como pregunta que se me viene a la cabecita. Yo soy el único sacerdote de esta parroquia y yo les celebro a ustedes de domingo a domingo. Yo no me ausento. Y yo entre semana no los veo a ustedes en misa. ¿Cuáles son las razones por las cuales no venimos a misa? ¿No necesitamos de Dios? ¿No nos interesa venir? Y la otra pregunta, si no vienen a misa, ¿qué se quedan haciendo en la casa? Adorando el ídolo del televisor, adorando el ídolo de las redes, adorando el ídolo del celular. Porque preferimos acostarnos a ver televisión, preferimos acostarnos a chatear, preferimos acostarnos a meternos a todas las redes. Y esos ídolos nos alejan de Dios. Y una pregunta, ¿una misita entre semanas será que nos hace daño? ¿Espiritualmente? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Le cumplimos a Dios? Que le dijimos que estos 40 días iban a ser importantísimos para nosotros. Segunda pregunta, oiga, ¿ustedes de casualidad, antes de venir a misa, se toman el trabajo de mirar las lecturas para poder saber qué es lo que se va a proclamar? Y no llegar a la topa tolondra y a ver qué hizo la palabra. Por cuando yo me meto al cine a una película y no tengo ni idea de qué se trata, pues me puedo llevar sorpresas. Si yo me voy de turismo para cualquier lugar y no investigo lugares, temperatura, seguridad, políticas, pues puedo pasar un oso. Y si yo llego aquí como tabula rasa, ay, a ver qué dice la palabra, a ver, ¿será que le estamos dedicando a Dios el tiempo que le debemos dedicar? Y realmente yo hoy puedo decirle a Diosito, Diosito, el celo por la casa tuya me devora. Porque procuro cumplir con el primer compromiso que se llama oración, donde lo que le decíamos a Dios es que Él iba a ser el protagonista de nuestra vida espiritual y que era con Él que íbamos a combatir todos los ídolos que nos iban a alejar de su presencia. Entonces, ¿cómo se puede sentir Dios después de que le hicimos esa promesa y hoy nos damos cuenta que no la hemos cumplido? Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es mucho más chévere, porque nos pregunta el Señor, y como amigos suyos, que nos comprometimos a vivir en ayuno y en limosna, ¿qué tanto hemos procurado vivir en la sabiduría de Dios, como lo mencionaba Pablo en la segunda lectura, y no en la necedad del mundo? Y cuando yo hablo de la sabiduría de Dios, ¿ustedes por qué creen que Dios nos dio los mandamientos como hombre sabio? ¿Por qué Dios nos dio los mandamientos? ¿Para colocarnos más cargas sobre los hombros? ¿Para hacernos la vida más difícil? ¿Para qué nos los dio? ¿Para ser felices? ¿Para hacer opción por el bien y no por el mal? ¿Para aprender a vivir como personas civilizadas y no como personas incivilizadas? ¿Para poder trabajar todos los días por instaurar su reino en este mundo?
Y por eso el Señor nos dijo, mire, les voy a dar 10 normitas de convivencia, este va a ser el código de conducta, para que ustedes vivan como verdaderos hijos de Dios. Eso lo hizo Dios, fue con ese fin. ¿Los cumplimos? ¿Nos interesan? Porque le pregunto, ¿al mundo de hoy le interesan los mandamientos? ¿El mundo de hoy tiene en cuenta los mandamientos? Y por eso estamos viviendo como estamos. Por eso entonces hoy en día hay respeto entre los esposos, por eso hoy en día los jóvenes le levantan la voz a los hijos, y aquí dice un mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Por eso nosotros sacamos a recreo la lengua y hablamos y despilfarramos y jugamos con la dignidad de las personas y levantamos calumnias sobre ellos y no nos pasa absolutamente nada. Por eso nosotros nos mordemos la lengua de cobarde envidia, porque es que nos da rabia que el vecino o la vecina tenga un carro mejor que el mío. Por eso nosotros a veces cometemos malas decisiones y nos volvemos corruptos, porque codiciamos los bienes ajenos. Y entonces corrompemos nuestra conciencia simple y llanamente, es que para vivir bien y tener plata, pero le estamos vendiendo el alma al diablo. Y el resto de los mandamientos, cuando dice no matarás, de pronto yo físicamente no agredo, pero con mis palabras, con mis actitudes, con mi comportamiento, soy violento. Y dice el Señor, y no cometerás adulterio. Y termina el Señor diciendo, no robarás. Entonces, a mí los mandamientos realmente me inquietan, y el proyecto mío todos los días es recordar qué es lo que debo cumplir y qué debo vivir, para poder realmente vivir en la sabiduría de Dios y no seguir sumergidos en la necedad del mundo. Y necedad del mundo porque es que hoy el mundo es malo. Hoy cada persona se forma sus propios decálogos. O si no, cuando uno le dice a alguien, ¿pero por qué está diciendo eso? Ah, pues ¿qué es lo que yo pienso? Y a usted no le gusta, de malas. ¿Pero usted por qué me está respondiendo así? Ah, porque es que yo soy así. Y si no le gusta, pues váyase. ¿O me equivoco en lo que yo estoy diciendo? Porque la gente hoy en día es altanera, es irreverente, cree que tienen la razón, van hablando sin pensar, porque viven en la necedad del mundo y no en la sabiduría de Dios. Entonces lo que nos dice el Señor es, vengan, ¿ustedes quieren ser mis amigos? ¿Ustedes quieren cumplir los otros 2 compromisos que era el ayuno y la limosna? Entonces procuren seguir los mandamientos, procuren vivir en la sabiduría de Dios y no sigamos la cultura del mundo que ya se las he mencionado y hoy vuelvo a repetírselas. Hoy para el mundo ser malo es bueno y ser bueno es malo, y así vivimos nosotros, relajados por el mundo. Como si no tuviéramos una dignidad, como si no tuviéramos una identidad, como si no tuviéramos un compromiso, como si no tuviéramos un manual de convivencia, en donde lo único que el Señor espera y busca con eso es que vivamos bien, que no tengamos tantos problemas, que nos respetemos, que nos dignifiquemos, que nos enriquezcamos. Entonces la exhortación del Señor es, yo sí espero que ustedes vivan más en la sabiduría de Dios y no sigan sumergidos en la necedad del mundo. Porque solo les hago una pregunta. Cuando éramos chicos que teníamos malos amigos y nos portábamos mal, porque en esa época no se usaba la palabra casposo, ¿no? En ese tiempo nos decían, es que mi hijo es un poco inquieto, porque tampoco se decía hiperactivo. Eso no, esos términos no usaban. ¿Sí? Ese muchacho es inquieto. Y cuando éramos inquietos, ¿qué nos decía la mamá? Ese amigo, mi hijo, no le conviene. ¿Y qué pensará hoy Dios de nosotros en la forma como vivimos? ¿Será que Dios se siente muy contento? ¿Será que Dios se siente feliz? ¿O será que Dios se siente frustrado? Y siente que hemos traicionado la confianza que ha puesto en nosotros cuando le dijimos que íbamos a vivir este tiempo en la sabiduría de Dios y no en la necedad del mundo. Hoy estamos aquí participando de esta celebración para renovar una vez más en la mitad ya del tiempo de la Cuaresma el compromiso que establecimos con Dios, la alianza que asumimos con Él. Cuando iniciamos la Cuaresma le dijimos, mira Señor,
Vamos a vivir en oración, en ayuno y en limosna, porque para nosotros es indispensable que el celo de la casa del Señor nos devore y que asumamos una identidad viviendo más en la sabiduría de Dios que en la necesidad del mundo. Acojamos la invitación del Señor, renovemos nuestro compromiso y procuremos realmente ser los mejores amigos de Dios, porque a Él no lo podemos engañar y Él claramente sabe que no siempre las amistades son lo que parecen. Amén.